¿Alguna vez has sentido que tus hijos, a quienes criaste con tanto amor y dedicación, están empezando a ignorarte? ¿O quizás has notado que el respeto que solían tener por ti ha ido desapareciendo poco a poco? Es un sentimiento doloroso, ¿verdad? Después de años dedicando tu vida a su bienestar, te preguntas, ¿en qué me equivoqué? Pero aquí tienes una verdad fundamental. Reaccionar con ira o rendirse a la tristeza no resolverá nada. De hecho, estas actitudes solo empeoran la situación y alejan aún más a tus hijos. Lo que realmente hace la diferencia es actuar con sabiduría, calma y reflexión. En el vídeo de hoy, compartiré contigo 8 pasos poderosos que te ayudarán a restaurar el respeto, reconstruir la confianza y fortalecer el vínculo con tus hijos, sin necesidad de discusiones o conflictos innecesarios. Antes de continuar, no te olvides de darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Así estarás al tanto de todo el contenido que preparamos para ayudarte a mantener relaciones familiares más sanas y armoniosas. Acción 1. No reacciones con ira, detente y reflexiona. Sentirse ignorado o irrespetado por las personas que más amamos es una de las experiencias más difíciles de enfrentar. Cuando esto sucede, es natural querer responder con indignación. Es probable que surja el deseo de decir, después de todo lo que hice por ti, ¿así es como me tratas? Sin embargo, por comprensible que sea esa reacción, actuar bajo el impulso de la ira rara vez trae buenos resultados. Las respuestas impulsivas tienden a crear distancias y a debilitar los lazos afectivos. Por eso, ante una situación de dolor, respira hondo, detente y reflexiona. Esa pausa te dará la claridad necesaria para actuar de forma más efectiva. Te contaré la historia del señor Mauricio, un profesor jubilado de 72 años. Siempre fue un padre atento, pero, con el paso del tiempo, notó que sus hijos se alejaban cada vez más. Las visitas se volvieron esporádicas, y cuando ocurrían, parecían forzadas y rápidas. Un día, después de intentar comunicarse sin éxito varias veces, sintió que la frustración lo invadía. Su primer impulso fue llamar de nuevo y decir, ¿acaso te has olvidado de mí? Pero, en vez de actuar en ese momento de enojo, respiró profundamente, se puso los zapatos y salió a caminar por el parque. Mientras caminaba, vinieron a su mente recuerdos felices. Los juegos en el jardín, las comidas en familia y las veces que sus hijos acudían a él en busca de ayuda o consejo. En ese paseo, comprendió algo importante. Su valor no dependía de la frecuencia con que sus hijos lo llamaran, sino de la vida que había construido, del amor que había entregado y de la persona que seguía siendo. Al día siguiente, recibió una llamada de su hija. Ella se disculpó por el distanciamiento y le preguntó cómo estaba. Lección de esta historia: la ira genera distancia, la calma acerca. Cada vez que respondemos con serenidad, abrimos una puerta al diálogo. Por eso, cuando te sientas herido, respira, reflexiona y recuerda tu valor. Tu dignidad no depende de cómo te tratan los demás, sino de cómo te tratas tú mismo. Acción 2. Reconstruye tu vida y encuentra un nuevo propósito. Cuando los hijos comienzan a alejarse, es normal que nos sintamos perdidos. Después de tantos años dedicados a su cuidado, de repente nos encontramos con tiempo libre y una sensación de vacío. Es fácil caer en la trampa de esperar una llamada, una visita o una simple muestra de interés. Sin embargo, la mejor forma de reconquistar su atención no es quedarnos esperando. La clave está en reconstruir nuestra vida, en encontrar un propósito que nos motive y nos devuelva la alegría. Cuando vivimos con entusiasmo, nuestra energía cambia, y esa transformación rara vez pasa desapercibida. Te presento el caso de doña Marta, una viuda de 69 años. Después de la muerte de su esposo, sus hijos comenzaron a visitarla menos. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, y con el tiempo, llegaron a desaparecer. Marta pasaba las tardes mirando el teléfono, esperando que sonara. Hasta que un día, al revisar un viejo libro de recetas, recordó lo feliz que se sentía cocinando. Decidió preparar un pastel para sus vecinos. Lo que empezó como un gesto sencillo se convirtió en una pasión. Marta comenzó a experimentar con nuevas recetas, se unió a un club de cocina y abrió una página en Internet para compartir sus creaciones. En poco tiempo, acumuló seguidores e hizo nuevos amigos. Su hija, sorprendida al ver las fotos de su madre cocinando, la llamó.
Mamá, vi tus fotos en internet. Te ves tan feliz. ¿Qué has estado haciendo? Esa llamada fue el primer paso hacia una nueva etapa en su relación. Los hijos de Marta empezaron a visitarla con más frecuencia, curiosos por su nueva pasión. Lección de esta historia: un padre o una madre feliz es más difícil de ignorar. Cuando recuperas tu alegría y construyes una vida llena de propósito, las personas a tu alrededor, incluidos tus hijos, lo notan. Así que, si sientes que te están dejando de lado, invierte en ti. Retoma antiguos pasatiempos, únete a grupos locales, aprende algo nuevo o haz voluntariado. Cuando te cuidas y vives con entusiasmo, no solo encuentras tu felicidad, sino que, muchas veces, logras restaurar la conexión con quienes más amas. Acción 3. Comunica tus sentimientos con sabiduría. Cuando sentimos que nuestros hijos se distancian, es natural querer expresar nuestra frustración. A veces, surge la necesidad de preguntar: ¿por qué nunca me llamas? ¿Acaso ya no te importo? Sin embargo, este tipo de comentario suele generar respuestas defensivas y más distancia. Una comunicación efectiva no solo depende de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Si en lugar de culpar, optamos por hablar desde el corazón, con empatía y sinceridad, es más probable que se abra un espacio para el diálogo. Veamos el caso del señor Francisco, un carpintero jubilado de 75 años. Él y su hijo, Daniel, siempre fueron cercanos, pero con el tiempo, las llamadas se volvieron escasas y las visitas, inexistentes. Francisco se sintió herido y pensó en llamar para reclamar. Sin embargo, luego de reflexionar, eligió una estrategia diferente. Tomó papel y lápiz y escribió una carta que decía: Daniel, últimamente he estado pensando mucho en ti. Extraño nuestras conversaciones y saber cómo estás. Quiero que sepas que aquí estoy siempre, y que me siento orgulloso de ti, sin importar las circunstancias. Días después, el teléfono sonó. Era Daniel. Se disculpó por su ausencia y le explicó que el trabajo y las responsabilidades lo habían abrumado. A partir de ese día, padre e hijo retomaron el contacto semanal. Lección de esta historia: las palabras tienen poder. Cuando hablas desde el cariño, invitas a la conexión. Evita frases como nunca me llamas, y usa otras como extraño nuestras charlas. La empatía construye puentes, la culpa los destruye. Acción 4. Establece límites saludables. El respeto mutuo es esencial en cualquier relación, y para que tus hijos te respeten, primero debes respetarte a ti mismo. Eso implica establecer límites claros. Cuando toleramos conductas irrespetuosas sin decir nada, damos a entender que estamos dispuestos a aceptarlas. Pero cuando defendemos nuestro bienestar, enseñamos a los demás cómo queremos ser tratados. Te contaré sobre la señora Marina, una enfermera jubilada de 70 años. Su hijo, Lucas, solía visitarla solo cuando necesitaba algo: dinero, ayuda con sus hijos o alguien que lo escuchara. Marina, ansiosa por mantener el vínculo, siempre dejaba todo de lado para ayudarlo. Sin embargo, los pedidos de Lucas se volvieron cada vez más abusivos. Llegaba sin avisar, dejaba a los niños durante horas y jamás decía gracias. Marina comenzó a sentirse agotada y desvalorizada. Un día, luego de recibir una llamada exigiendo su ayuda de último minuto, decidió actuar distinto. Respondió con calma: Lucas, te quiero mucho, pero hoy no puedo ayudarte. Tengo planes conmigo misma. Su hijo se molestó. Insistió, protestó, pero Marina no cedió. Esa tarde, fue a su clase de yoga y disfrutó la actividad sin culpa. Con el tiempo, Lucas entendió que su madre había dejado de estar siempre disponible. Al ver su firmeza y su disposición a cuidar de sí misma, empezó a tratarla con más respeto. Lección de esta historia: los límites sanos no alejan a tus hijos, los acercan. Cuando te valoras y cuidas tu bienestar, enseñas a los demás a hacer lo mismo. Acción 5. Enseña el respeto a través del ejemplo. Queremos que nuestros hijos nos respeten, pero muchas veces olvidamos que el respeto no se impone, se gana. Y la mejor forma de enseñarlo es a través del ejemplo. Tus hijos observan cada gesto, cómo hablas con los demás, cómo manejas tus emociones y cómo te tratas a ti mismo.
Esas acciones diarias dejan una huella más profunda que cualquier discurso. Veamos la experiencia del señor Vicente, un exobrero de fábrica y abuelo de 5 nietos. Con el tiempo, sus hijos comenzaron a visitarlo con menos frecuencia. Cuando lo hacían, permanecían atentos a sus teléfonos y apenas interactuaban con él. Vicente se sentía triste y pensó en confrontarlos. Pero, en lugar de reprocharles, decidió enseñarles con su comportamiento. Cada vez que llegaban, los recibía con una sonrisa genuina. ¡Qué alegría verlos! Siempre es un gusto tenerlos aquí. Se interesaba sinceramente por sus vidas, hacía preguntas y escuchaba con atención, aun cuando las respuestas fueran cortas. En su cumpleaños, olvidaron felicitarlo. En vez de enojarse, Vicente les mandó un mensaje breve. Hola, espero que estén bien. Los extraño mucho. Ese gesto generó un cambio. Sus hijos comenzaron a visitarlo más seguido y a prestarle más atención. Un día, su hija confesó: Papá, tu paciencia nos hizo darnos cuenta de lo importante que es tenerte cerca. Lección de esta historia: el respeto se contagia. Si tratas a tus hijos con paciencia, empatía y dignidad, ellos aprenderán a hacer lo mismo, aunque el proceso lleve tiempo. Acción 6. Mantén tu independencia financiera. La independencia financiera es uno de los pilares del respeto familiar. Confiar completamente en nuestros hijos para cubrir nuestras necesidades económicas puede generar tensiones y malentendidos. Cuando ellos ven que manejas tus finanzas con responsabilidad, te perciben como una persona fuerte y capaz, no como alguien que necesita ser sostenido. Conoce a Eduardo y Lucía, un matrimonio jubilado de 72 años. Después de dejar de trabajar, decidieron mudarse a un apartamento más pequeño y reducir gastos. Organizaron su presupuesto, evitaron deudas y se ajustaron a su nueva realidad. Al principio, sus hijos no entendían esas decisiones. Pero, con el tiempo, notaron algo. Eduardo y Lucía nunca les pedían dinero, nunca se quejaban de su situación y siempre parecían tener todo bajo control. Con el tiempo, los hijos comenzaron a pedirles consejos sobre ahorro y planificación financiera. Lo que empezó como una decisión pragmática, terminó ganándoles la admiración y el respeto de su familia. Lección de esta historia: ser independiente económicamente es una forma de demostrar dignidad. No se trata de rechazar ayuda si es necesaria, sino de asumir la responsabilidad de tu bienestar tanto como sea posible. Acción 7. Perdona, pero nunca olvides tu valor. Cuando nuestros hijos nos lastiman, al ignorar nuestros mensajes, no considerar nuestros sentimientos o mostrarse distantes, el perdón puede parecer imposible. Pero perdonar no significa olvidar lo que pasó. Significa liberarse del peso emocional que nos impide seguir adelante. Guardar rencor solo aumenta nuestro sufrimiento. El perdón, en cambio, nos ayuda a sanar y vivir con mayor tranquilidad. Pero es importante recordar: perdonar no es permitir que nos falten al respeto. Puedes ofrecer tu perdón, y al mismo tiempo, mantener tu dignidad intacta. Te contaré la historia de la señora Beatriz, una maestra jubilada y madre de 2 hijos adultos. Su hija, Camila, solía visitarla con frecuencia, pero, con el tiempo, fue alejándose. Las llamadas se volvieron esporádicas y las visitas, casi inexistentes. Beatriz se sentía herida y confundida. Pasó meses preguntándose si había hecho algo mal. Cada tarde, se sentaba cerca del teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Una mañana, mientras limpiaba una repisa, encontró sus viejos pinceles de pintura. La pintura siempre había sido su pasión, pero la había dejado de lado hacía años. En ese momento, pensó: ¿por qué no volver a intentarlo? Empezó pintando pequeñas acuarelas. Luego, se unió a un grupo de arte en la comunidad. Poco a poco, recuperó su entusiasmo y volvió a sentir alegría en su día a día. Mientras tanto, escribió una carta para su hija. Camila, te perdono por el tiempo que hemos pasado distanciadas. Sé que la vida adulta tiene muchas responsabilidades, pero quiero que sepas que te quiero, te extraño y siempre estaré aquí para ti. 2 semanas después, Camila apareció sin avisar. Al ver a su madre rodeada de cuadros y pinceles, no pudo evitar emocionarse. Mamá, volviste a pintar.
¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, sorprendida. Beatriz sonrió con tranquilidad y respondió. Estaba ocupada cuidando de mi felicidad. Esa conversación fue el punto de partida para una nueva etapa. Camila empezó a visitarla más seguido, no por obligación, sino porque admiraba la fuerza y la alegría que había encontrado su madre. Lección de esta historia. Perdonar alivia el corazón, pero recordar tu valor te fortalece. No dejes que el comportamiento de otras personas defina tu autoestima. Perdona, pero no permitas que el desdén o la indiferencia te hagan olvidar lo importante que eres. Acción 8. Crea un nuevo círculo de amistades. La soledad es una de las experiencias más difíciles al sentir que tus hijos te ignoran. Cuando tu mundo social se reduce, es común depositar toda tu necesidad emocional en ellos, esperando que llenen ese vacío. Pero esa dependencia solo genera frustración y distancia. La mejor forma de evitar esto es construyendo nuevas conexiones. Ampliar tu círculo social con amigos, vecinos o compañeros de actividades te permite disfrutar de una vida más rica y equilibrada, sin depender exclusivamente de la atención de tus hijos. Veamos el caso del señor Alfredo, un viudo de 82 años. Durante años, su rutina giraba en torno a sus hijos. Cuando quería conversar o sentirse acompañado, los llamaba o les enviaba mensajes. Pero, con el tiempo, las respuestas fueron cada vez menos frecuentes. Después de una semana especialmente solitaria, Alfredo decidió inscribirse en un centro de actividades para mayores. Al principio, se sintió incómodo. Pensó que no encajaría. Pero, al llegar, fue recibido con sonrisas y palabras amables. Ese primer paso cambió su vida. Empezó a asistir a las reuniones semanales, se unió al club de lectura y participó en caminatas al aire libre. En poco tiempo, su agenda estaba llena de actividades y nuevas amistades. Ahora, Alfredo ya no pasaba sus días esperando una llamada. Había encontrado una nueva comunidad, y con ella, alegría y sentido de pertenencia. Un día, su hija lo llamó. «Papá, te hemos visto las fotos del grupo de caminatas. ¡Qué bien te ves! ¿Cómo empezó todo esto?». Esa curiosidad llevó a una conversación sincera, más cercana que las que habían tenido en meses. Lección de esta historia: la soledad alimenta la dependencia emocional. Pero, cuando te rodeas de nuevas amistades, dejas de esperar que tus hijos llenen todos tus vacíos. Esa independencia emocional no solo te hace sentir mejor, sino que también suele atraer nuevamente su atención. Llegar a la etapa de la vida en la que los hijos parecen distantes es un desafío. Pero esa distancia no tiene que ser definitiva. Con acciones sabias, puedes reconstruir un vínculo basado en el respeto mutuo y el cariño sincero. Estos 8 pasos que hemos compartido no son soluciones mágicas, pero sí herramientas prácticas que te permitirán recuperar la armonía familiar. Mantén la calma en los momentos difíciles, redescubre tu propósito, pon límites saludables, enseña con el ejemplo y conserva tu independencia financiera. Estas acciones te ayudarán a vivir con más satisfacción y tranquilidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas acciones te parece más importante? ¿Ya has puesto en práctica alguna de ellas? Deja tu comentario aquí abajo. Y recuerda, tu valor es eterno.